El artículo 81 habla sobre la definición del contrato de aprendizaje, donde se explica que el contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar un servicio al empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional completa del oficio para cuyo desempeño se ha sido contratado, y éste le pague el salario convenido. En el artículo 82 del Código Sustantivo del Trabajo se habla sobre que la capacidad para poder celebrar el contrato de aprendizaje se rige por el artículo 30. Más sin embargo, en el artículo 30 se encuentra que los menores de 18 años para poder trabajar necesitan una autorización del inspector de trabajo. Esta debe ser por escrito o en su defecto por la primera autoridad local. Esto a solicitud de sus padres y a falta de estos del defensor de familia. En el artículo 83 se encuentra lo mínimo que debe contener el contrato de aprendizaje. Debe tener el nombre de la empresa o empleador, los nombres, apellidos y datos personales del aprendiz, el oficio en el cual se va a desempeñar el aprendiz y el programa respectivo y duración del contrato, las obligaciones del empleador y del aprendiz y los derechos y deberes, el salario del aprendiz y la escala de aumentos durante el cumplimiento del contrato, las condiciones de trabajo, duración, vacaciones y periodos de estudio, las condiciones de la indemnización en caso de incumplimiento del contrato, y por último las firmas de los contratantes o de sus representantes. El artículo 84 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica la forma de los contratos de aprendizaje. Nos dice que estos deben ser escritos o de lo contrario se deben regir igualmente por las normas estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Según el artículo 85 sobre las obligaciones especiales del aprendiz, estas obligaciones se establecen en el Código de Trabajo, donde el aprendiz debe cumplir las siguientes. Primero, concurrir asiduamente tanto a los recursos como a su trabajo con diligencia y aplicación, sujetándose al régimen del aprendiz y a las órdenes del empleador. Y segundo, procurar el mayor rendimiento en su estudio. En el artículo 86 del Código Sustantivo del Trabajo, en las obligaciones que tiene el empleador para con el aprendiz, se encuentra que debe facilitar al aprendiz los medios para que tanto en su etapa lectiva como en su etapa productiva reciba una formación profesional integral metódica, teniendo en cuenta la ocupación u oficio materia del presente contrato. Por otro lado, se debe cancelar el apoyo de sostenimiento que en la etapa lectiva hace referencia al 50% de un salario mínimo legal vigente y en la etapa práctica puede ser del 75% o del 100% de un salario mínimo legal vigente, siempre y cuando la tasa de desempleo a nivel nacional esté abajo del 10%. Por otro lado, se debe diligenciar y reportar al respectivo centro de formación del SENA las evaluaciones y certificaciones del aprendiz en su etapa productiva. También se debe afiliar al aprendiz durante su etapa práctica a la aseguradora de riesgos laborales conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 789 del 2002. Por otro lado, también se debe efectuar, tanto en la etapa lectiva como en la etapa productiva, el pago mensual al aporte del régimen de seguridad social en salud correspondiente al aprendiz, conforme al régimen de trabajadores independientes, como lo estipula el artículo 30 de la Ley 789 del 2002. El artículo 87 habla sobre la duración del contrato de aprendizaje. Dice que el contrato de aprendizaje no puede ser mayor a los 3 años divididos en enseñanza y trabajo y que este solo se podrá pactarse por el término no previsto dependiendo del Ministerio de Trabajo. El contrato de aprendizaje, si se celebra un término mayor del señalado para la formación del aprendiz, este se considerará para todos los efectos legales como contrato de trabajo. También que el Ministerio de Trabajo publicará periódicamente la lista de las profesiones o oficios que requieran formación profesional y completa, determinando los periodos máximos de la duración de los respectivos contratos. En cuanto al artículo 88, nos habla del efecto jurídico del contrato de aprendizaje y nos dice que este está amparado por todas las prestaciones sociales excepto la del salario mínimo, ya que el aprendiz recibe el 50% del salario mínimo en su etapa lectiva y el 75% del salario mínimo en su etapa productiva. También nos dice que dentro de estos 6 meses, 3 meses se cuentan como periodo de prueba y también están regidos por las normas estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo. También nos dice que si en algún momento se llega a dar por terminado el contrato con el aprendiz, el empleador debe buscar otro aprendiz para que ocupe el lugar que quedó vacío.